Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que anden bien. Acá les traigo la segunda clase de elementos de la neuropsicología infantil. Voy a tratar de no estirarme mucho porque en realidad es un tema bastante corto y bueno, nada, no me quiero estirar mucho con este tema porque ya la clase que viene capaz que se les sea más compleja, más larga, entonces bueno, voy a tratar de simplificarlo un poco. A mí me parece que la primera parte que explicó la profe está bastante bien. Igualmente yo hice este cuadro para que lo tengan, para que lo vean. Igualmente yo lo voy a bajar a mi página, para que ustedes lo puedan tener, para que puedan acceder a él. Por otra parte, les quería comentar que primero la profesora hizo al revés. Primero explicó esta parte y después explicó modularidad. Yo lo que voy a hacer es al revés, porque me parece que primero tenemos que entender modularidad para poder entender qué es lo que estudia la neuropsicología cognitiva. Así que voy a hacer eso. A ver dónde tengo, creo que está por acá. Acá, esto. Bueno, acá, esperen que cargue. Ahí está. Bueno, acá les tengo esta parte que dice, bueno, qué es la modularidad, empezando con qué es. Bueno, dice, la modularidad, ¿qué es la modularidad? A esta visión sobre el modo en que la mente y el cerebro están organizados se la denomina hipótesis de modularidad. Según esta, nuestra vida mental es posible gracias a la actividad orquestada de múltiples procesadores cognitivos o módulos. Cada módulo tiene su propia forma de procesamiento independientemente de la actividad de aquellos módulos con los que se halla en comunicación directa. Esto a lo que se refiere básicamente es que lo que hace Fodor, que es el referente de esta teoría, lo que dice él es que la mente está dividida por módulos, ¿no? Por lo cual, esto nos puede llevar a inferir que ante determinado daño pudo haberse dañado, o sea, ante alguna lesión se pudo haber dañado un módulo, y los demás estar intactos. Esto es lo que quiere expresar esta teoría, básicamente. ¿No? Que está dividido por módulos, que tienen ciertas características, y lo que en realidad hace esto es crear ciertos modelos, ¿no? A partir de la teoría de la modularidad, se formulan modelos para determinados procesos cognitivos. Por eso esta teoría de la modularidad es en la que se basa también la neuropsicología cognitiva. Ahora después vamos a ver la diferencia entre la clásica y la cognitiva, pero me pareció importante primero tocar este tema. Vamos a ver. Bueno, ahora vamos a ver las propiedades de los módulos cognitivos. Nosotros decíamos que el cerebro estaba formado por módulos. Los módulos los vamos a poner así, como cajitas, ¿ven? Así. Vamos a ponerlo así, como cajas, ¿no? En el cual se almacena información, ¿sí? Almacena diferentes tipos de información. Bueno, vamos a pensarlo de esa manera. Son como cajitas en el cerebro que tenemos en donde cada cajita procesa una información en particular, ¿sí? Para determinados procesos cognitivos, como puede ser la lectura, la escritura o el lenguaje, como vamos a ver más adelante. No para todos, hay procesos cognitivos que no se pueden ajustar a un modelo de procesamiento, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora las propiedades. Tenemos las diferentes propiedades. Tenemos el encapsulamiento informativo, ¿no?
Esto quiere decir, ustedes van a ir viendo que cuando vamos viendo las propiedades, que en realidad cada una se relaciona con la otra y se van a mezclar, pero en realidad lo importante que tengan en cuenta es una definición general en realidad de los módulos, ¿sí? El encapsulamiento informativo significa que un módulo puede realizar su propia forma de procesamiento con ignorancia o aislamiento de los procesos que se producen en otros lugares del sistema cognitivo. ¿Esto qué quiere decir? Por eso se dice encapsulamiento, porque es una cápsula en el cual funciona de una manera particular aislado de cómo funcionan los demás módulos. Eso es lo que quiere, básicamente en criollo quiere decir. Es decir, cada uno de estos módulos, cada uno de estos módulos va a funcionar con de una manera particular, independientemente del otro, ¿ven? Por eso los agrupamos en cajitas, ¿no? Porque me pareció una analogía más fácil para que puedan comprender. Son cajitas, cada cajita funciona de manera diferente, ¿no? Se procesa la información de manera diferente. Acompañado de esto, vamos a encontrar lo que se llama como especificidad de dominio. Esto quiere decir que cada módulo va a recibir solamente un tipo de información. Es decir, por ejemplo, este módulo va a recibir información auditiva, este módulo va a recibir información visual, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada módulo, volviendo a la anterior especificidad de dominio, va a realizar su procesamiento particular independientemente del otro módulo, ¿sí? De cómo lo realiza el otro módulo. Este lo hace de manera auditiva y este lo hace de manera visual, por ejemplo, ¿no? Y siempre este módulo, por ejemplo, supongamos que este procesa la información visual, siempre va a procesar toda la información visual. De la auditiva, entonces este va a procesar siempre la auditiva, ¿sí? Eso es a lo que se refiere con especificidad de dominio. Ahí tienen, bueno, que cada módulo acepta solo un tipo particular de aferencia, es decir, de información, de estímulo que ingresa, eso significa aferencia. Por ejemplo, el módulo que procesa expresión emocional de las caras no sería capaz de procesar el tono emocional de las voces, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos módulos diferentes. Cuando hablamos de expresión es visual y cuando hablamos del tono emocional de las voces es auditivo. Entonces son dos cuestiones diferentes, aunque los dos se refieran a las emociones, por ejemplo. Eso es a lo que se refiere. Vamos a continuar. Obligatoriedad. La obligatoriedad quiere decir que una vez que ingresa el estímulo, no puede ser detenido, es decir, lo van a procesar igual. Por ejemplo, la profe dio un ejemplo de una palabra. Yo les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, de un recuerdo. Si yo les digo, recuerden su número de celular en este momento, o les pregunto cuál es su número de celular, cuál es su dirección, y ténganlo en la cabeza, ese estímulo, por más que yo no les diga que lo vuelvan a repetir, que lo repitan o que lo digan, ese estímulo auditivo, que es una instrucción que yo les estoy dando, se procesó automáticamente, involuntariamente. Por eso es obligatoriedad. Porque ustedes no eligen si se procesa una información o no. Simplemente el cerebro lo hace, porque recibe el estímulo a través de los sentidos. En este caso, auditivo. ¿Sí? Eso quiere decir obligatoriedad. Que al cerebro recibir un estímulo, lo procesa automáticamente, ¿sí? No hay posibilidad de elección en ese sentido. Isomorfismo. El isomorfismo, voy a pasar a leer, según este principio existe cierta correspondencia entre la organización de la mente y la organización del cerebro. Es decir, estos módulos que tienen una determinada función se corresponden con una agrupación de neuronas y circuitos neurales que se produce
cuando se produce un fallo en un módulo, esto nos indica que las neuronas y los circuitos neurales de ese módulo están afectados. Bueno, en este caso en particular, en el isomorfismo, lo que tienen que tener en cuenta es que cada módulo tiene ciertas redes neuronales, ¿no? Que se forman, que trabajan adentro de ese módulo en particular, ¿sí? Para que me entiendan. El isomorfismo hace referencia a que cada módulo, ¿no? En cada módulo hay ciertas neuronas y circuitos neurales o redes neurales que funcionan de manera particular en cada módulo, que esto entra en relación también con lo anterior, las primeras dos características que mencionábamos, de especificidad de dominio y de encapsulamiento informativo. Se refiere a eso, hace referencia a eso, ¿no? A que cada módulo tiene o le corresponden, digamos, ciertos circuitos neuronales, pero ¿qué es lo que nos permite inferir esto? ¿Y qué es lo que se refiere al isomorfismo? Es que cuando se produce un daño en este módulo, por ejemplo, nos va a permitir, por ejemplo, supongamos que se produce un daño en este módulo. Este está intacto y este también. Entonces, si yo sé que acá hay que este es el módulo dañado, me va a permitir inferir que los circuitos neuronales de este módulo no están funcionando adecuadamente, o sea que están fallando, ¿sí? Eso es lo que básicamente habla el isomorfismo. Esperen que se me cae este invento de micrófono que me hice. Bueno. Transparencia. La transparencia a lo que hace referencia es que, básicamente, valga la redundancia, que los módulos son transparentes. Como se ven acá, por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden ver que yo hice la caja y adentro pueden ver, por ejemplo, las neuronas. Si yo les pongo alguna letra la van a poder ver. Bueno, eso quiere decir transparencia, ¿sí? Que los módulos son transparentes, es decir, que me van a permitir poder ver cuáles son las funciones que están dañadas. Eso quiere decir transparencia. ¿Sí? Si yo sé el módulo que está dañado, entonces voy a poder ver cuáles son las funciones dañadas, y viceversa. Si yo sé las funciones que están dañadas, puedo saber dónde está ubicado el daño y cuál es el módulo dañado. Eso es lo que quiere decir, ahí tienen la definición. La leo, paso a leerla. Requiere que la realización patológica observada proporcione las bases para discernir qué componente o módulo del sistema está alterado. Es decir, un análisis cuidadoso del patrón de las capacidades intactas y afectadas del patrón de errores mostrados por un paciente tras una lesión cerebral debe llevarnos a conclusiones válidas sobre la naturaleza y las funciones de los componentes de los procesos afectados. Es básicamente lo que les acabo de explicar. Sí. Bueno, después tenemos y creo que son las últimas dos, si mal no recuerdo. Tenemos que a la importancia, que no veo, ahí está. A la importante presunción de la que la actuación de un paciente con una lesión cerebral refleja todo el aparato cognitivo, menos los sistemas lesionados, se definió como el supuesto de la sustractividad. ¿A qué se refiere con sustractividad? Volvamos. La sustractividad quiere decir que cuando se produce, digamos, la lesión, me permite ver que esto se un poco entra en relación con el anterior, con el de transparencia. Cuando se produce una lesión,
esto refleja todo el sistema cognitivo, pero fundamentalmente me permite sustraer, por eso es sustractividad, me permite sustraer ese módulo que está dañado. ¿Sí? Me permite estudiar ese módulo específicamente que está dañado y trabajar ese módulo. Eso es lo que tiene que ver con sustractividad. Vamos al siguiente. Se presume que el cerebro maduro no es capaz de generar nuevos módulos tras una lesión. Bueno, eso era del anterior, de sustractividad. Y por último, la fraccionabilidad, haciendo referencia a que el cerebro está dividido en diversos módulos. Cuando se produce una lesión cerebral, pueden quedar afectados ciertos módulos, ciertos módulos y otros no, sin que esto suponga el quiebre del sistema global. También, esto hace referencia a, básicamente, a que el sistema, uy, se me fue, bueno, pero hace referencia a que el sistema está fraccionado, ¿no?, en diferentes módulos. Y que por más que, por ejemplo, se lesiona este módulo, sabemos que este y este van a estar intactos. Pueden llegar a estar intactos, digamos, hay una probabilidad que estén intactos. Entonces a eso se refiere cuando dice que el cerebro está fraccionado por módulos, ¿sí? Es decir, que por más que se lesione este módulo, esto no quiere decir que afecte a todas las funciones cognitivas. Es como lo que decíamos, el ejemplo este de, por ejemplo, puede estar afectada el reconocimiento de la expresión, digamos, facial, la expresión emocional, digamos, pero estar intacta la entonación emocional, por ejemplo, del habla. ¿Por qué? Porque un módulo procesa, como decíamos antes, un módulo va a procesar la visión y el otro la audición. Entonces, la entonación tiene que ver con la audición. Entonces, si está afectada la visión, por más que sea emocional también, por más que sea no sé, de las caras, por ejemplo, de la expresión facial, esto no quiere decir, digamos, que también en la entonación emocional esté dañada, porque son dos módulos diferentes. Eso es a lo que se refiere. Por eso fraccionabilidad. Está fraccionado, el cerebro está fraccionado en diferentes módulos, en el cual cada módulo cumple una función específica, ingresa información bastante específica, y solamente acepta ese tipo de información, no acepta otro tipo de información. Si este procesa la visual, no va a aceptar auditiva, por ejemplo. Eso es a lo que se refiere, ¿sí? Y lo que dice, por eso dice que no necesariamente porque este módulo esté dañado quiere decir que va a afectar a todas las funciones cognitivas, ¿no? Sino que solamente a esa. Por ejemplo, si tiene, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante en dislexia y disgrafía, no los quiero marear con eso. Bueno, esto es modularidad, ¿sí? Ahora vamos a ir al cuadro, a la red conceptual. Esto lo voy a hacer así muy por arriba, porque la verdad que la profe lo explicó súper bien, al menos se entendió bastante. Así que bueno, lo voy a tratar de hacer así, explicarle más que nada el cuadro que hice, ¿no? Bueno. ¿Por qué les expliqué primero modularidad? Porque la profe lo hizo al revés, pero a mí se me hizo que si yo les explicaba primero esto, iba a necesitar explicarles modularidad. Porque van a entender muchas cosas cuando entendiendo modularidad, en base a este tema, ¿no? Fíjense, la neuropsicología cognitiva toma dos aportes, ¿no? Toma los aportes de dos disciplinas, la psicología cognitiva y la neuropsicología. La psicología cognitiva estudia los procesos mentales que entran en relación o permiten, digamos, desarrollar ciertas habilidades como pueden ser leer, escribir, hablar, etc.
Y la neuropsicología estudia los procesos cerebrales, que intervienen también en el comportamiento, ¿sí? Bueno, esto es lo que estudia la neuropsicología. ¿Qué pasa? Vamos un poco más para atrás, para poder hablar de neuropsicología clásica. La neuropsicología clásica lo que hacía era estudiar, cuando le llegaban los pacientes, lo que hacía era clasificarlos en determinados síndromes, es decir, ubicarlos en determinados síndromes. Es como si me llegara un paciente a mí, en esa época, ¿no? Me llega un paciente a mí que no habla, es una afasia, por ejemplo, ¿no? Se lo clasificaba de esa manera. No se veía los síntomas en particular, ni nada por el estilo. Lo que se hacía era comparar pacientes para encontrar similitudes y poder ubicarlo en un síntoma. Eso era lo que se hacía. Y también lo que buscaba eran modelos neurológicos. Es decir, lo que se hacía era, en base a estos pacientes que presentaban ciertas dificultades en determinados procesos cognitivos o procesos cerebrales, lo que se hacía era ubicar el daño para saber cuál era la función que cumplía esa zona, digamos. Por ejemplo, si la persona, el paciente llegaba y no hablaba, se ubicaba el área del daño para poder inferir, para inferir efectivamente que ahí es donde se encontraba la expresión, por ejemplo, del habla. Esto, bueno, sabemos que es el área de Broca, donde se ubica la expresión, pero en ese momento, digamos que no existían todos los estudios que hay hoy en día, y en ese momento se tenía que esperar a que el paciente muera para poder verificar estas hipótesis o estas suposiciones. Bien, ¿qué pasa en la neuropsicología cognitiva? Es todo lo contrario. Primero, que lo que hace es estudiar los procesos cognitivos, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Estudiando pacientes normales, sujetos normales, que no tienen ningún tipo de daño ni dificultad, y aquellos que al producirse una lesión se produce un daño, ¿no? Los estudia a los dos por separado, digamos, ¿no? Para poder extraer conclusiones de cómo se producen los procesos cognitivos, ¿sí? Por eso les puse acá como base que estudia los procesos cognitivos, pero lo hace de esta manera, ¿no? Comparando, digamos, pacientes, ¿no? Pero una cuestión importante en este caso es que lo que hace es compararlos, pero en sus diferencias. Cuando le llega a un paciente con una dificultad o con un problema, lo que hace es compararlos para determinar las diferencias. Lo puede ubicar en decir, bueno, es una afasia de Broca, es una afasia de Wernicke, sí lo puede ubicar, pero lo que hace es buscar las diferencias para poder establecer la particularidad de ese paciente. ¿Sí? Ya no se basa más en clasificación, en similitudes para poder ubicarlos, sino lo que se quiere saber es la particularidad de los procesos cognitivos de ese paciente, para de esta manera poder ayudarlo y poder trazar un plan de acción para que pueda superar las dificultades que tiene, por supuesto basadas en que se produjeron por un daño cerebral, ¿no? Bueno, una de las cuestiones que tiene en cuenta o que toma, digamos, la neuropsicología cognitiva es la disociación doble y simple. La disociación simple es cuando un paciente puede hacer bien la tarea 1, pero mal la tarea 2. Y la disociación doble es cuando un paciente puede hacer bien la tarea 1 y mal la tarea 2, y el paciente B puede hacer mal la tarea 1 y bien la tarea 2. No sé si lo dije bien, pero bueno, es como al revés, digamos. Es lo que explicó la profe. ¿Qué pasa con esto? En realidad lo que tienen que entender, por eso se llama disociación, porque no hay una asociación, digamos, para que entiendan, no hay una asociación entre un síntoma y otro, digamos, ¿no? Esto lo que permite inferir
y poder darnos cuenta e investigar un poco más de cómo funciona cada proceso cognitivo, ¿sí? Y determinar y poder crear modelos de procesamiento. Acá no iba a modelos neurológicos, sino modelos de procesamiento, ¿sí? Es para esto que se utiliza la disociación doble. Basándonos en esto, por eso les decía que era importante que entiendan la parte de modularidad, porque en realidad la neuropsicología, como les dije, toma los aportes de Fodor, que es el que habla de modularidad, ¿no? El que compara la mente con una máquina, con un ordenador, y la lógica, digamos, que establece es que nosotros en la computadora, llévenlo a la computadora. La computadora, nosotros tenemos carpetitas donde, por ejemplo, yo tengo una carpeta que dice Zoom, tengo otra carpeta que dice fotos, tengo otra carpeta que dice clases, ¿no? Bueno, digamos que la mente para Fodor funciona de la misma manera. Tenemos carpetitas en donde almacenamos y vamos incorporando o agregando información que tiene que ver con lo mismo. Es decir, yo en la carpeta imágenes no voy a poner un texto, por ejemplo, o no voy a poner otra cosa que no tenga que ver con imágenes específicamente, ¿no? Bueno, un poco tiene que ver con esto, ¿no? Con la parte esta de la carpeta. Por eso le digo que lo lleven un poco a la computadora, lo que ustedes ven en la computadora, porque esa es la relación que hace Fodor. Bueno, creo que esto es todo lo que tengo para decir en este caso en particular con esta. La verdad que el tema del trabajo, no sé qué trabajo les dieron, la verdad no tengo ni idea. Así que bueno, de última, cuando lo tengan al trabajo, me pueden hablar por privado y lo vamos charlando. O hago otro video hablando del práctico, como quieran. Eso yo no tengo ningún problema. Bueno, los dejo, espero que les haya servido, que hayan entendido. Si no, me pueden consultar, no hay ningún problema. Así que bueno, les pido disculpas que demoré un poco en subir la clase, es que bueno, hoy me levanté un poco mal, pero bueno, ya voy a ir mejorando, y aparte porque, ya les digo, hice una clase de 2 horas y como fue muy larga, pero bueno, yo disfruto mucho de hacer estas clases, pero estaría bueno que si tienen alguna duda me digan, que en serio yo se los vuelvo a explicar, no hay ningún problema. Incluso puedo hacer otro video explicando dudas, bueno, como siempre les digo. Igualmente en mi canal van a encontrar, a lo último hay un video que hice modularidad, que es con este mismo PowerPoint. Así que, bueno, lo pueden encontrar ahí y pueden encontrar quizás una explicación diferente o más extensa sobre lo de modularidad sobre todo. Bueno, les mando un beso gigante y bueno, nos veremos en la próxima.